nuestros panelistas. Camilo Albán Saldarriaga, vicepresidente de Constructores y Banca Hipotecaria del Banco de Vivienda. Economista de la Universidad de los Andes con estudios en análisis financiero y otorgamiento de crédito de la misma universidad. Dentro del sector financiero se ha desempeñado como corredor de mesas de dinero y analista de planeación en inversiones y crédito, gerente financiero, presidente de Davi Valores, vicepresidente de negocios empresariales del Banco de Vivienda y actualmente se desempeña como vicepresidente de Constructores y Banca Hipotecaria dentro del Banco de Vivienda. Bienvenido. Ángela María Durán Niño, directora Segmento Particulares y Desarrollo de Negocios del Banco BBVA Colombia. Ingeniera industrial de la Universidad Católica de Colombia con especialización en gerencia comercial con énfasis en ventas de la Universidad de La Sabana. Cuenta con amplia experiencia en el sector financiero donde se ha desempeñado en varios cargos, entre ellos asesor comercial, gerente de oficina, profesional de eficiencia y productividad en el Banco Gran Ahorrar. En BBVA Colombia se ha desempeñado como responsable de promoción de particulares, gerente de estrategia de clientes y actualmente es la directora del segmento particulares. Muchas gracias por acompañarnos. Sandra Patricia Roa Sarmiento, gerente de vivienda del Banco Itaú. La doctora Roa es comunicadora social periodista, especialista en gerencia de mercadeo con estudios de alta dirección del INALDE Business School y diseño de proceso de la Escuela Renault de la Calidad en España. Se desempeña en la actualidad como gerente de vivienda Itaú en Colombia, donde dirige el diseño de estrategia, productos y calidad de procesos, oferta de valor, productividad de los canales de venta, de las líneas de leasing habitacional y crédito hipotecario. Cuenta con 24 años de experiencia desarrollando equipos en diferentes entidades del sector financiero colombiano. La moderación estará a cargo del doctor Helmut Barros, presidente del Fondo Nacional del Ahorro, abogado de la Universidad Externado de Colombia con estudios de alta dirección empresarial del INALDE y de gerencia estratégica en la Universidad de los Andes y Management Program for Lawyers en la Universidad de Yale. Ha sido secretario general de FinDT, presidente Holding Empresarial de Alianza T, presidente Leasing Popular y abogado consultor en Derecho Administrativo y Privado. Actualmente se desempeña como presidente del Fondo Nacional del Ahorro. Le damos la palabra a nuestro moderador, doctor Helmut Barros. Bueno, te agradezco muchísimo. Muy buenos días a todos. La verdad es que para mí es un placer enorme estar acá. 15 años estuve en Leasing Popular como presidente de Leasing Popular, entonces digamos es una cantidad de recuerdos muy gratos que se me vienen a la mente. Por ahí me encontré con algún compañero, el doctor Danilo, que me decía, uy, de los pocos incunables que quedamos, entonces uno se preocupa, dice miércoles, ya los años están pasando. Pero bueno, lo importante es que Colombia ha tenido una evolución en materia de leasing, donde han pasado una serie de temas, digamos para destacar tal vez en años 96, algo así. Había 46 compañías de leasing, todas muy pujantes. Los incunables que me acompañan se acuerdan de ese tema, y luego por diversas razones, la crisis económica, etcétera, etcétera, eso se fue reduciendo, quedaron unas 8, 9 compañías de leasing, todas con un banco atrás, y posteriormente, digamos, a la norma en donde se bancariza las compañías de leasing y, digamos, se abre la oportunidad para que los bancos puedan ofrecer a través de departamentos especializados el leasing. Esto hace que, de alguna manera, Fede Leasing, pues digamos que en principio pierda cierta protagonismo y cierta dinámica que hoy veo que se está recuperando de muy buena forma. Nosotros siempre hemos creído que la especialización de este producto es muy importante y hemos creído que los bancos
muchos de ellos han abierto hasta vicepresidencias especializadas en ese tema. Nosotros somos unos convencidos en Colombia que la herramienta del leasing es una herramienta fundamental en el sector financiero. Y por lo tanto, digamos, yo siento como esta herramienta renace afortunadamente y renace para ser una ayuda importante, digamos, en todo lo que tiene que ver con el sector financiero. Aterrizando un poco en lo que es vivienda, que es un poco lo que nos ocupa, la verdad es que este gobierno ha sido verdaderamente acertado en su política de vivienda, quizá, digamos, y no vengo a hacer ninguna defensa del gobierno en particular, sino solo a comentar hechos reales, y es que nunca antes se había impulsado tanto la vivienda como en estos últimos 8 años, arrancando con un tema de la vivienda gratis, a la cual ya se le ha dado, digamos, una vuelta al capítulo, y ahora estamos, digamos, todos procurando trabajar de manera intensa en lo que tiene que ver en la facilitación de la financiación de las viviendas, especialmente para las clases media y media baja, que son clases que, digamos, un sector de la población que necesita un apoyo fundamental. Yo quiero reconocer, digamos, la labor que han tenido los constructores, han sido, y por eso el sector privado es fundamental en un país como socio del gobierno. Han tenido un papel fundamental por varias razones. La primera es que han generado una oferta muy interesante a nivel del país, a todo lo largo y ancho del país. Hoy hay oferta de inmuebles BIS y VIP en lugares apartados, en lugares muy difíciles, y es una oferta excelente, digamos, como nunca antes. También el país está viendo unas viviendas dignas, en unos proyectos absolutamente maravillosos, en donde digamos que la población ha podido irse sumando, ir generando esta necesidad, esta brecha de vivienda de manera importante. Los bancos comerciales han sido importantísimos. En esto de aquí, digamos, tenemos 3 bancos, uno que es el líder en este tema, que es la vivienda, es hoy el que tiene la porción más grande del tema de crédito de vivienda, y bancos que están empujando fuertemente como BBVA y Itaú, que es un interviniente nuevo, sangre fresca que necesitamos, porque definitivamente el pastel es muy grande. Hoy hay de alrededor de 3 millones de viviendas que hacen falta, y una brecha de 3 millones de viviendas, de las cuales 1 millón de ciudadanos o de familias no tienen vivienda, 0 vivienda, y otros 2 millones de personas tienen una vivienda de baja calidad. Entonces hay que hacer un esfuerzo importante para arrastrar a esta gente. Por otra parte, el 44% de los ciudadanos, de los colombianos que viven en las ciudades, viven en arriendo. Imagínense ustedes, digamos, este no es hoy un país de propietarios. Tenemos que buscar impulsar que toda esta gente que está pagando arriendo se sume a algún esquema financiero que le permita adquirir la vivienda, que entre otras cosas es el camino más expedito para ahorrar. Las personas que tienen ingresos laborales necesitan subirse a esquemas que le permitan ahorrar, y el mejor esquema es endeudarse con digamos, sistemas financieros suaves, ágiles, que les permitan subirse al tema de vivienda. El año pasado se transaron 180.000 negociaciones sobre inmuebles, de los cuales 140.000 y tantos fueron de vivienda. Eso, digamos, muestra el dinamismo tan importante que se está dando en el país. Y vamos a comenzar pues con el doctor Camilo, que nos va a hacer una presentación, digamos, un esquema básico de lo que, de la forma como ellos están viendo el tema. En especial vamos a aterrizar en lo que es el tema del leasing relacionado con el tema de vivienda. Así que por favor, doctor Camilo. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a la doctora Beatriz por la invitación a participar en este panel.
Un cordial saludo a los compañeros de panel. Muy rápidamente me han pedido el favor que haga una explicación muy sencilla de lo que es el leasing habitacional y una dimensión en números como para ubicarlo dentro del total de lo que llamamos crédito hipotecario. Entonces, muy rápidamente los antecedentes y características del producto. El leasing habitacional nace en el año 2003 con la ley 795, se autoriza a los bancos y a compañías de financiamiento comercial para comercializar este producto. El decreto 1787 de 2004 tiene una reglamentación sobre la base de la ley 546, que es la ley de vivienda la que rige todo el tema de crédito hipotecario, y de acuerdo a lo establecido por la ley, entonces la Superintendencia Financiera es quien expresamente aprobará las condiciones tanto comerciales como características del producto. Básicamente existe un locatario, y un financiador. El locatario es quien va a habitar la vivienda, el financiador pues somos los bancos o compañías de financiamiento comercial, y entre los dos media un contrato que no tiene ningún tipo de, digamos, registro notarial, es un contrato entre las partes. El locatario pues tiene el goce de la vivienda y el ente financiador es sencillamente el propietario. Se financian casas o apartamentos sin ningún tipo de distingo. Es responsabilidad del locatario el pago de los impuestos, el pago de los servicios, todos los servicios, todo lo que tiene que ver con pagos de habitabilidad del inmueble. Obligación del ente financiador pues es suministrar, darle las cuotas iniciales, darle las cuotas permanentes y suministrarle la información completa como si fuera un crédito hipotecario, de tal manera que el locatario tenga la información completa de qué es lo que está pagando. Muy rápidamente, beneficios tributarios con los que cuentan el leasing habitacional. El locatario pues tiene las deducciones de intereses y costos financieros, no constituyen ingresos gravables y dentro de los montos anuales permitidos. Igualmente puede utilizar la cuenta AFC para el pago de las cuotas, para el pago de la cuota inicial, con los respectivos deducciones tributarias que tienen esas cuentas en cuanto a retención y en cuanto a renta. Y para la entidad bancaria, simplemente cito esto, ya no existe, pero es que hay créditos, operaciones de leasing habitacional que suscritos antes del 27 de diciembre de 2012 tienen un beneficio tributario para la entidad financiera durante 10 años, dentro de los cuales los ingresos, pues también tienen, los ingresos por intereses tienen unas deducciones tributarias. Simplemente lo cito porque todavía hay muchos créditos que no han completado los 10 años y es un beneficio tributario del cual, pues digamos, disfrutamos las entidades financieras. Igualmente, desafortunadamente, no está el señor superintendente, pero hubiera sido un momento ideal para pedirle que reconsideraran ese tipo de beneficios tributarios. Las reglas de la ley de vivienda aplicables al leasing habitacional. Entonces, debe tener una tasa remuneratoria el contrato, debe tener un plazo de amortización entre 5 y 30 años. Voy a recorrer esto muy rápido porque lo más probable es que en el panel pues, nuestras compañeras profundicen en el tema. El primer canon no podrá ser superior al 30% del ingreso familiar. Los sistemas de amortización los debe aprobar la Superintendencia Financiera. Los sistemas de amortización son básicamente los mismos que tiene el crédito hipotecario.
Los contratos podrán prepagarse o total o parcialmente sin ningún tipo de penalidad. Se debe evaluar al deudor y la garantía, como lo mencionaba el señor superintendente, pues debe existir unos sistemas idóneos de evaluación de garantías, estar asegurados el inmueble contra incendio y terremoto. La ley dice que no obligatoriamente el seguro de vida, algunas entidades lo tenemos. Los contratos de leasing se pueden titularizar igual que un crédito y una tasa de interés remuneratoria. Este es un caso particular, es el producto particular del Banco de Vivienda. Financiamos inmuebles nuevos y usados, el valor de la vivienda superior a 135 salarios mínimos. En este momento no estamos financiando vivienda de interés social. Se puede financiar estamos financiando hasta el 80%, el leasing permite financiación hasta el 100% del valor del inmueble. Debe existir obligatoriamente una opción de compra al final del contrato, y esa opción de compra máximo puede ser del 30%, puede ser del 0% inclusive. Se financian contratos en pesos o en VR. Los ingresos constitutivos de renta y ganancia ocasional, pues que ya les mencioné, las cuentas de AFC y los intereses son deducibles. En el caso particular tenemos los seguros de vida, incendio, terremoto y anexos. La garantía del contrato pues es un pagaré y el contrato de leasing, y plazos entre 5 y 30 años para cuando es en VR, o de 5 a 20 años cuando es en tasa fija. Estas son unas cifras generales del mercado. Hoy día el mercado hipotecario, de crédito hipotecario y leasing suma 59.4 billones de pesos. Concentrado, digamos, un poco, el 70% del mercado está muy concentrado en la parte de arriba, como lo pueden ver, y el mercado de crédito, de contratos de leasing suma 12.4 billones de pesos. Es el 21% del total digamos, de la torta de crédito hipotecario, lo que llamamos crédito hipotecario. Entonces vemos que pues ya hay una participación importante del 21%, venimos desde el año 2003. En los primeros años pues fuimos pocos los que participamos del mercado, pueden ver la concentración que hay, pero ya las entidades financieras han venido, digamos, compitiendo en este producto por algunas características que de pronto vamos a discutir más adelante, pero digamos hace que ya esté participando de una manera importante en el crédito total hipotecario. Acá pues es simplemente un poco ese cuadro anterior, pero donde se ven las participaciones, donde la parte gris de la barra es el leasing, la parte roja es el crédito hipotecario. Y esta es la totalidad del mercado de 59.4 billones de pesos. Entonces, muy rápidamente pues queda, digamos, relatado lo que es la característica básica del producto, el tamaño del mercado, y pues yo creo que procedemos a… Bueno, mil gracias, doctor Camilo. Mejor te hago la pregunta sentado, no porque sea difícil, sino porque me parece mejor ya que descanses de la presentación. ¿Por qué la gente entonces puede interesarle más el leasing habitacional que el crédito hipotecario? Ustedes fueron los primeros, digamos, en la vivienda, cuando recién salió esta norma, la vivienda, digamos, fue muy acuciosa y empezó a arar sobre el desierto, porque apenas comenzábamos a analizar las consecuencias de sacar adelante esta figura. Trabajamos más, era el leasing inmobiliario. Sale el leasing habitacional, que tenía unos temas jurídicos preocupantes desde el punto de vista, digamos, del procedimiento para recuperar el inmueble y cosas como estas que en su momento, cuando yo era presidente del Leasing Popular, me inquietaron.
Pero ustedes fueron pioneros en todo esto. Me gustaría que nos contaras un poco cómo ha sido ese fenómeno al interior de la vivienda y tú particularmente cómo lo has sentido. Sí, definitivamente, pues sí, yo creo que fuimos los pioneros en el tema de leasing habitacional, pues las cifras lo muestran claramente. Venimos desde el año 2003 desarrollando el producto y yo creo que es importante mencionar que el producto de leasing habitacional siempre fue como la oveja negra del leasing, en la medida que nunca estuvo contemplado dentro de las empresas del leasing al principio, sino simplemente algunos bancos que empezamos a incursionar en el tema y pues siempre ha estado un poquito, digamos, separado de Fedeleasing, llamémoslo así, que esta invitación que nos hacen, pues yo creo que es importantísima, que veamos que también es un producto igual de leasing. Entonces, ¿cuál ha sido el principal reto que hemos tenido frente al leasing? Es educar, si se puede decir así, a los compradores de vivienda, que es un producto muy parecido a un crédito hipotecario. A pesar que la propiedad está en cabeza de un tercero, usted es el locatario del producto y es el propietario al fin y al cabo, pero la gente le cuesta trabajo no tener una escritura a nombre propio. En el caso de vivienda es entendible porque la vivienda es pues, parte fundamental de cualquier persona o de cualquier hogar. Ahora, ¿por qué yo escogería un leasing a un crédito hipotecario? A ver, el crédito hipotecario, la ley de vivienda le tiene unas restricciones adicionales, como que no se puede prestar más del 70% del valor de la vivienda. El leasing permite hasta el 100%. Los bancos, ¿por qué hemos ido al tema del leasing? Porque recuperar un activo de un crédito fallado es mucho más fácil en una operación de leasing que en una operación de crédito. ¿Por qué? Porque la propiedad es mía y acá un juicio de restitución de un activo en un crédito puede tardar 5 años, en un leasing puede tardar 2,5, 3 años a lo máximo. Entonces, es un tema que nos motiva a los bancos a promover el leasing y obviamente al locatario pues puede tener unas mejores condiciones de financiación por el plazo que tiene, por el monto de financiación que puede ir hasta el 100%. La mayoría de las entidades pues no financiamos al 100%, pero se puede ir al 100%, pero al 80% que es el producto nuestro pues es 10% más de lo que… Entonces eso abre posibilidades a los compradores de poder tener un mayor nivel de financiación con unas cuotas más bajas y pues desde el punto de vista del banco pues es un menor riesgo al tener la propiedad. Entonces yo puedo tener, digamos, unas condiciones financieras más favorables para el beneficiario del leasing. De hecho, en nuestras tasas de interés, las tasas del leasing que podemos ofrecer son las más bajas dentro de la financiación de vivienda. Yo creo que básicamente por eso me inclinaría a que el banco lo promueva y a que la entidad financiera lo promueva y a que los compradores se inclinen a tomar operaciones en leasing. Excelente, sí, pues entonces vemos que de un lado existe el tema de riesgo, que desde el punto de vista del banco pues es mucho más favorable porque, como tú lo has dicho, porque es el dueño del inmueble. Existe tal vez la preocupación de que todavía la gente se incomoda de no tener su escritura a nombre del propietario, eso puede generar algún tipo de incomodidad. Pero se ven dos cosas muy interesantes. Una, pues que se puede financiar dentro de las políticas de la vivienda hasta el 80%, eso, digamos, facilita los temas de cuotas iniciales y todo este tema. Y por otra parte, las tasas son, como también lo has dicho, desde el mundo, digamos, del análisis de riesgo y de la tasación de los costos de ese riesgo del Banco Colpatria, el Banco de Vivienda es mucho más favorable. Entonces digamos que tenemos dos temas positivos ahí. Doctora Ángela, tú
¿Cómo ves los deberes y derechos del comprador de vivienda a través del leasing habitacional? Porque es un poco lo que tocaba aquí el doctor Carlos. ¿Cómo se mueve esa persona beneficiaria o locataria de ese inmueble? ¿Cómo se mueve ahí? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, gracias. Buenos días a todos. Básicamente, una vez el comprador firma el contrato del leasing habitacional con la entidad financiera y una vez se surte todo el proceso de legalización y formalización de esa operación, en ese momento el comprador deja de ser comprador a pasar a locatario de esta operación de leasing habitacional. En ese momento, este locatario adquiere el derecho de gozo y uso del inmueble por el plazo pactado en el contrato de leasing habitacional. Digamos que este es el principal derecho que tiene este locatario. Sin embargo, una vez se surte ese proceso de locatario y ha cancelado la obligación que adquiere con el sistema financiero, al final él tiene el derecho de ejercer la opción de compra de este contrato de leasing habitacional. Hay un derecho que es transversal, que está plasmado, como vimos en la ley de vivienda que mencionó Camilo, y es que el locatario tiene el derecho de hacer abonos o prepagos en el leasing habitacional. Entonces puede realizar abonos que tienden a hacer disminución de cuota, disminución del plazo, o inclusive el locatario tiene derecho a hacer abonos extraordinarios a esa opción de adquisición del inmueble. Digamos que eso en lo general. Adicionalmente, estos contratos de leasing Discúlpame, ¿esos habitacional, abonos son tenidos como cánones extraordinarios o cómo los sí, están son cánones contabilizando? extraordinarios y pueden ir a la opción de adquisición o directamente a reducción de cuota o reducción de plazo. Adicionalmente, estos contratos de leasing habitacional, el locatario lo puede ceder. El cliente decidió cambiar de inmueble, ese locatario puede ceder ese contrato. Aquí lo que pasa es que el locatario se acerca a su entidad financiera con quien hizo el contrato y en este momento lo que hace el banco, por ejemplo, es realizar un nuevo análisis con un nuevo locatario y simplemente para determinar que tenga la capacidad de pago para mantener este contrato de leasing habitacional. Y lo cede en las condiciones que venía en ese momento. O pueden ser ya diferentes. amortizado, digamos, una Sí. parte de capital, Sí. ¿lo cede en esas condiciones? Sí, o puede ser diferente dependiendo del nuevo locatario. Lo que hace el banco al final es analizar una nueva operación, pero lo que se hace por detrás es la cesión de este contrato de leasing habitacional. Eso frente a los derechos. Cuando me voy al tema de los deberes que me preguntas, pues digamos que en el decreto de leasing habitacional el primer deber que tiene este locatario es contratar desde el inicio los seguros. Entonces tiene un seguro de vida, un seguro de incendio y terremoto, que claramente son los que están atados a la garantía o el inmueble que está a nombre del banco. Hay una pregunta muy habitual en los deberes, porque como se mencionaba antes, el inmueble está a nombre del banco y no a nombre del locatario. Entonces la pregunta muy frecuente es ¿qué pasa con impuestos, valorizaciones, servicios públicos? Todo este tipo de gastos, incluida la administración del inmueble, está a cargo del locatario. Asimismo, los gastos asociados a mantenimiento que se hagan en ese inmueble también los tiene que asumir el locatario. Un deber transversal, pero no por ser leasing habitacional, sino en general de la obligación que estoy adquiriendo con una entidad financiera, pues es mantener al día los cánones mensuales de las diferentes operaciones que yo hago. ¿Se pierde la opción de compra si el banco puede ejecutar el proceso hoy en los caso de contratos que el dicen cliente… en cuántos cánones, por ejemplo, se perdería la opción de compra? ¿En cuántos cánones de mora? Pues en ¿Cómo lo realidad tienen eso ustedes? depende Pues, digamos, eso depende de la sí, entidad. en realidad eso depende de la política de cada entidad y de la negociación que se puede hacer con el locatario, porque aquí también es importante que el leasing habitacional, por lo que ya fue mencionado antes, frente al crédito de vivienda, como permite una mayor capacidad de pago,
porque en muchos casos la cuota queda más baja por la opción de adquisición y por la tasa de interés que estamos facilitando, pues la idea es que busquemos que el cliente tenga acceso al crédito de vivienda. Entonces ya en el momento de que un cliente le pase algo, pierda su trabajo o demás, pues también cada banco tiene diferentes alternativas para poder darle opción al cliente de que no pierda su vivienda. Excelente. Y eso es en general el englobe de los derechos y deberes. ¿El leasing habitacional solo es para vivienda familiar? No, de hecho el leasing habitacional tiene dos modalidades, está el leasing habitacional familiar y el leasing habitacional no familiar. La diferencia entre las dos modalidades de leasing habitacional es básicamente que en el leasing habitacional familiar está determinado que el uso sea directamente habitacional del locatario y su grupo familiar. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente que bajo esta modalidad el locatario debe vivir en el inmueble con el cual está haciendo el contrato de leasing habitacional. Esta restricción no la tiene el leasing habitacional no familiar, lo que le da otra opción al locatario, que es subarrendar el inmueble. Aquí, ¿qué pasa? El locatario da aviso al banco de que va a hacer el subarriendo, el banco lo autoriza y básicamente no necesita vivir ahí el locatario. Es importante aclarar que en las dos modalidades, tanto leasing familiar habitacional y el no habitacional, el inmueble sobre el cual estoy haciendo la financiación sí es vivienda necesariamente, es decir que en estas modalidades no puedo financiar locales, oficinas, bodegas, es una línea exclusiva para vivienda. ¿Qué pasa en la preferencia del cliente entre leasing habitacional familiar y no familiar? El no familiar puede ser usado por inversionistas, personas que tienen capital, que les gusta invertir en finca raíz y que utilizan esta línea. En la experiencia de BBVA, por ejemplo, entre las dos líneas, lo que facturamos mensualmente con leasing habitacional, en proporción, el familiar puede estar en un 60% y un 40% el no familiar. Es básicamente eso. Excelente tu precisión, mil gracias. Vámonos con Sandra. Buenos días. Mira, cuando yo estuve trabajando en el tema del leasing, había un leasing que era muy interesante, que era el leasing de importación, y era un leasing donde uno iba generando unos giros mientras llegaba el activo, y al final, cuando llegaba el activo, se cerraba, digamos, el contrato y arrancaba ya a pagarse los cánones, y hasta que eso no sucedía se pagaban los intereses. En el tema del leasing habitacional, ¿una persona podría comprar, por ejemplo, viviendas en planos? Sí, efectivamente, pues digamos que eso es parte de los beneficios que tienen hoy los colombianos. Todo este impulso de poder financiar el 80%, de poder tener una nueva opciones para movilizar la economía y lo que queremos es que pues obviamente los constructores hagan una rotación de su inventario y la idea es que ellos ponen a disposición de muchos interesados en sus proyectos esta línea de producto en donde a más de financiarle ese porcentaje del 80%, le permite efectivamente a los clientes ir haciendo anticipos. Esos anticipos se pueden ir pagando, pues obviamente de acuerdo a las políticas que tiene cada una de las entidades y pues para darle el acompañamiento al cliente durante el pago de su cuota inicial. Eso es lo que básicamente ocurre. ¿Qué más puede ocurrir? Que pues a la víspera, como lo decimos los colombianos, de la entrega del proyecto, se le hace un anticipo del 50% en el caso de Itaú, donde nosotros estamos en ese proceso acompañando al cliente pues para que lleve a feliz término la legalización de su contrato de leasing habitacional. Mire qué interesante, eso es una puerta que se abre y que mediante poca gente conoce. Hablábamos con el doctor Carlos antes de comenzar este panel, que el tema del leasing habitacional y muchos de estos temas, muchas de estas circunstancias no son conocidas suficientemente, y no solo un evento como este es propicio para que esto se difunda, sino que tenemos que hacer un esfuerzo para poder lograr irrigar ese conocimiento a todos los posibles usuarios de estos sistemas de leasing. Otra pregunta que puede salir y que la gente puede pensar ahora que estamos en todos los temas de impuestos y todo esto,
El leasing habitacional hace que la persona que está viviendo en ese activo le compute como impuesto al patrimonio, por ejemplo. Durante el año fiscal lo que ocurre es que ese cliente, digamos, puede usar el resumen de sus intereses pagados y lo puede incorporar en su renta líquida en la declaración de renta. Pero de cara a su patrimonio, durante la vigencia del contrato, ese patrimonio no se incrementa. ¿Qué se sugiere siempre a los compradores de esta línea de producto? Pues que efectivamente al final del año incorporen su patrimonio el pago que se llevó a cabo durante el periodo fiscal. ¿Para qué? Para que esto le beneficie dentro de su declaración de renta. Eso es básicamente el tema. No se incrementa el capital. El cliente también utiliza mucho este producto por temas de seguridad. Hace unos años, efectivamente, los clientes que tenían el deseo de comprar inmuebles de alto valor utilizaban mucho esta figura. Hoy el mercado se abre más al tema de ofertarle a otros segmentos, a otras personas, el poder adquirir su vivienda a través del contrato de leasing habitacional. De hecho, por eso el éxito que tiene Davivienda, y cuando yo siempre decía antes de iniciar el panel a Camilo, la experiencia y la experticia que pone a disposición de todos los colombianos un banco como Davivienda en esta línea de negocio es porque está al alcance de todos. Y eso es lo que yo creo que claramente la política de gobierno en el tema de vivienda con los subsidios y todo este tipo de cosas, pues hace que se vuelva un tema muy atractivo para todos nosotros los colombianos. Claro, que hablando con Camilo también hace un rato, comentábamos que Davivienda arranca todo este tema de leasing habitacional por vivienda estrato 6, donde este tipo de consideraciones, como por ejemplo que no aparezca en el patrimonio, todo esto eran herramientas estratégicas que le servían a muchos de los usuarios. Doctor Camilo, ¿qué pasa si una persona fallece y venía pagando los cánones de su leasing habitacional y de pronto fallece? ¿Qué sucede? En el caso particular tenemos el seguro de vida y el seguro de vida cubre la deuda. Y cubre la deuda igual que con cualquier crédito. Digamos, pueden quedar remanentes del seguro frente a la cobertura de la deuda y hay unos beneficiarios que pues, son beneficiarios del seguro de vida. Pero déjenme echar un poquito de reversa, porque hablaban de contrato y hablaban, yo creo que, y yo hablaba de costos, de unos menores costos para el usuario del leasing. Y hay uno fundamental, y es que tratándose de un contrato, no hay una hipoteca en el momento de la compra del inmueble. Entonces, ahí hay un menor costo, simplemente hay unos costos de compraventa que los asume el locatario. Y posteriormente, al final del contrato, si se cede el contrato, tampoco va a haber un levantamiento de hipoteca. Entonces, digamos, ahí hay unos temas de costo que son también muy importantes para que el locatario o el comprador de la vivienda tenga en cuenta en el momento de evaluar el uno u el otro. Muy buena esa apreciación, porque uno va sumando las cosas, los aspectos positivos que se presentan en este tipo de operaciones. Me parece muy importante que te hayas acordado de ese pedazo. Doctora Ángela, según pues, digamos, las normas vigentes, ¿qué lineamientos digamos, se deben tener en cuenta hoy para una operación de leasing habitacional? Bueno, digamos que hemos mencionado varias, digamos por recopilar, nosotros tenemos dos temas que son básicos. Uno es el decreto 2555, que es del 2010, y este básicamente recopila las características generales del leasing habitacional en cuanto a las condiciones de la operación general del leasing habitacional. Sin embargo, digamos qué condiciones están ahí, ahí es donde hace referencia a qué es el locatario, a cuáles son los deberes y obligaciones del locatario, de la entidad financiera. En términos generales habla ya de la opción de adquisición, de qué es la opción de adquisición, menciona esta ley que va hasta el 30% del valor del inmueble, la opción de adquisición,
Pero esta ley, igual dentro de este decreto, nos hace referencia a la ley de vivienda, nos lleva a la ley de vivienda. En el decreto también se habla de las dos modalidades que ya mencioné, del familiar y el no familiar. Pero cuando en el decreto hablamos del leasing habitacional familiar, hace referencia a la ley de vivienda. ¿Por qué? Porque el leasing habitacional familiar tiene que cumplir ciertos temas de la ley de vivienda, como cuál. El primer canon no debe superar el 30% del ingreso del locatario o el 30% del grupo familiar que esté solicitando la operación, igual que en un crédito hipotecario, solo que en el crédito hipotecario se habla de una cuota inicial y en el leasing habitacional familiar se habla de un canon inicial. También que mencionaba Camilo en los temas de ley de vivienda en las diapositivas, pues adicional a este 30%, en la ley de vivienda se habla de cómo la superintendencia es la encargada de aprobar los sistemas de amortización de las operaciones de leasing habitacional. En la ley de vivienda también contempla cómo este locatario pues tiene el derecho, igual que en un crédito hipotecario, a realizar prepagos y cancelaciones sin ningún tipo de condicionamiento para el cliente. Y básicamente también en la ley de vivienda, repito un poco lo de los deberes, también hace referencia al seguro de incendio y terremotos que debe adquirir el locatario cuando está haciendo la operación, y también los seguros correspondientes de acuerdo a cada política que el banco considere para sus garantías, que en el caso de los bancos pues todos tenemos el seguro de vida, el seguro de deudores, y eso es básicamente como el englobe de las dos principales, el decreto y la ley de vivienda. Ok, perfecto. Una pregunta pequeña, y es, ustedes cuando están firmando esos decretos, esos contratos de leasing habitacional, y hay una persona que se atrasa, ¿cómo adelantan el proceso ejecutivo? Digamos, antes lo que se hacía era que se firmaba el leasing inmobiliario, se firmaba un contrato de leasing, pero también se firmaba un título ejecutivo, un pagaré, para poder cobrar esos, digamos, esos defectos, esas moras de los cánones del locatario. ¿Cómo lo están manejando hoy ustedes a la luz del leasing habitacional? En el leasing habitacional también hay la firma de un documento que es el pagaré, y al final es el que me sirve para el proceso ejecutivo. Sin embargo, como política BBVA, tenemos como la firme intención de poder ayudar a través de diferentes alternativas antes de llevar al extremo de llevar al proceso ejecutivo, a través de otras líneas donde pudiéramos ajustar valor de la cuota, el plazo de la operación, para ajustarnos a una nueva condición que tenga ese cliente para no llegar al extremo de ya ejecutar el proceso. Gracias, Ángela. Doctora Sandra, pues nosotros, como comentábamos ahora hace un momento, pues en Colombia hemos tenido diversas circunstancias en las cuales hemos ido profundizando nuestras experiencias en el tema del leasing. Hoy creo que está mucho por hacer todavía, pero frente a lo que hemos avanzado, que creo que también es bastante, ¿cómo ves tú que podría ser, digamos, algo que tú pudieras comentar como lecciones aprendidas, sobre todo para otros países donde ese tema no ha sido todavía tan utilizado ni tan profundizado como en Colombia? Bueno, claramente, hace unos pocos días tuvimos una visita a un banco de Centroamérica y contaban lo que tú compartes ahora, Helmut, y es que no han incursionado en esta línea de producto, y una gran lección aprendida creo que es poder llevarle a más colombianos, a más personas de cada país, en estos países como los nuestros, la oportunidad de tener su vivienda propia. Decía Camilo, es que esto es ser dueño de su casa así uno sea un locatario. Esta es una figura jurídica que efectivamente aparece dentro de un contrato de leasing como una necesidad para poder constituir esta relación entre la entidad de financiación y obviamente el cliente. Así de que la primera y la más positiva creo es ayudar a más gente en el país a que pueda acceder a su vivienda, porque los porcentajes de financiación son mucho más amplios.
En segunda instancia, darle un acompañamiento al desempeño de la economía, porque pues claramente el sector inmobiliario siempre es el commodity que está allí movilizando, y hace un tiempo la Sobancaria hacía también un congreso en donde hablábamos que era el motor, la locomotora del país, y yo creo que eso es lo que pasa hoy en el tema de vivienda. Tenemos todos unidos como entidades que ayudar al desarrollo de un país, y creo que eso le permite, obviamente, a los individuos poder tomar como beneficio el tema de adquirir su vivienda. Para los inversionistas también, porque ese tema de que la vivienda es de uso no familiar mueve la economía. Creo que básicamente es un motor de la economía, en donde se compran inmuebles, se pueden rentar, ¿sí? Y pues allí hay un usufructo de las personas que compran, y pues esto también es un factor de tema económico. De otro lado, el tema es el factor social, ¿no? O sea, hoy día que se apertura el tema de ofertar el leasing habitacional en otros segmentos de negocio, en otros tipos de clientes, con otros ingresos, me parece que es una linda oportunidad para ayudar a los colombianos. Yo lo veo desde mi país, pero siempre lo vendo así. En el banco la gente aprendió a vender leasing la mitad del banco y la otra mitad sabía solo vender hipotecario, y movilizarlo con ese sentimiento y esa necesidad que tiene el país de que todos tengan vivienda, de que todo el mundo luche por cuidar lo que compró con el esfuerzo de pagar una cuota inicial. Yo creo que eso es un tema muy importante. Entonces, no sé si allí cubriré tu… No solo la cubriste, la sobrecubriste, porque me encanta que digas todo eso. La verdad es que parte del esfuerzo del gobierno está encaminado a lograr todo eso que tú estás diciendo. Y eso tiene que ver mucho con la última pregunta que les voy a hacer a todos antes de pasar al segmento de preguntas del público. Y es, ¿cómo ven ustedes las normas recientes del Gobierno Nacional, el decreto que permite hoy que los subsidios, específicamente los de Mi Casa Ya, puedan aplicarse a los créditos de operaciones de leasing? Una pregunta, y a continuación también contéstenme cómo ven el crecimiento de esa cartera de leasing hacia adelante. Comencemos por el lado derecho, por Ángela. Hay algo súper importante que está pasando en este momento, y es la reducción de las tasas. Entonces, mientras exista una dinámica de reducción de tasas y mejora en el precio para las personas que van a adquirir vivienda, pues esto claramente va a movilizar el sector de vivienda, y específicamente el leasing habitacional pues va en esa línea, y sobre todo porque ya lo hemos mencionado en este panel, el leasing habitacional, adicional a eso, tiene una mejor tasa que el crédito hipotecario. Entonces, pues nuestra proyección clara, hablábamos antes del panel de los presupuestos de cada banco, pues claramente es sobrepasar el crecimiento que tuvimos en el 2016 del leasing habitacional. Digamos que vamos muy cerca a lo que venía el comportamiento del 2016, sin embargo en el 2017 pues la curva ascendente se espera que sea en el segundo semestre, lo cual estaría muy cercano del 15%. Y en lo que ya sería la porción de ese leasing habitacional frente al total de la torta de vivienda, pues también ya se mostró, también tiende a ser creciente para alcanzar casi que un 25% del total de la torta de vivienda, es nuestra proyección. Doctor Carlos. Camilo, perdóname. Yo creo que lo que anunció el superintendente, que están trabajando para reducir 1% en las provisiones, es un tema fundamental. Yo creo que eso pues puede motivar a las entidades financieras a que nos movamos más en el tema del leasing. Por otro lado, pregunta usted el tema de los programas del gobierno. Yo creo que los programas del gobierno, y que se haya incluido el tema del leasing en los programas de Mi Casa Ya, pues es fundamental. Yo creo que eso es fundamental. El tema importante es el comportamiento de las personas en las viviendas más bajas, en las de interés prioritario, con respecto al pago de los impuestos, los servicios, porque
en la medida que es una obligación de ellos, está en cabeza de las entidades financieras como propietarios. Entonces, el no pago de esas obligaciones se convierte en una carga operativa y de riesgo para las entidades financieras. Entonces, ese es un tema que nosotros nos ha tenido un poco frenados en participar en el leasing en los, digamos, en menor, exacto, en el rango hasta 235 salarios mínimos. Doctor Camilo, pero tú hace un rato nos decías ahí en privado que ustedes ya tienen sus metas. Tú eres el líder del mercado. Cuéntanos qué metas tienes, por ejemplo, para este año, cuánto esperan crecer. En fin, eres el referente aquí. A ver, yo no soy tan optimista. Yo no soy tan optimista, ni nuestro presupuesto es tan optimista. Nosotros pensamos que el mercado debe crecer alrededor de un 13%. Dentro de eso, en particular, para efectos de nuestro portafolio, debemos crecer alrededor del 17% en leasing. Entonces, por la composición que tenemos y por, digamos, la estrategia que hemos tenido durante los últimos 14 años en leasing. Entonces, yo diría que el crecimiento puede estar alrededor del 13% en los saldos de cartera. Y un tema que también resaltaría es que el comportamiento de la cartera de vivienda y de leasing es excelente. Entonces, en conjunto podemos estar hablando del 2.4%, lo cual, si no hay cambios sustanciales en crecimiento del desempleo, eso puede decir que la cartera debe tender con esa misma tendencia. Entonces, eso nos debe dar un crecimiento, en el caso particular nuestro, proyectado como al 13%. El 17% en leasing. Que no es menor teniendo en cuenta el volumen que hoy tienes, el saldo que tienes. Antes sí es interesante. Correcto. Es interesante, pero bueno, está bien que seas como cáustico en decir quisiera mucho más, pero me parece que es un buen, primero razonable, segundo ustedes traen una dinámica excelente y creo que lo van a lograr y eso es muy importante. Y en el caso de ustedes que son unos participantes más nuevos aquí, ¿cómo ves el tema? ¿Y cómo ves el tema de hablando de los beneficios de los que estábamos comentando, introducidos en las operaciones de leasing? El tema de los subsidios que no se había logrado, poderlos introducir en una operación de leasing, realmente a nosotros como gobierno nacional nos parece muy interesante, pero es importante que ustedes nos comenten qué piensan. Pues como dije antes, el tema social es importante. Camilo lo acaba de nombrar, yo creo que es un tema también cultural, que no nos pase como pasó en Brasil, que subsidiaron a una gran porción de la población y resulta que la gente no tenía hábitos de pagar los servicios públicos, el impuesto. Entonces yo creo que eso ha sido un poco el tema. Pero en los segmentos en donde nos movemos hoy con esta oferta de leasing habitacional, yo creo que pues tenemos que ir en la línea de seguir al líder. Eso es lo que tenemos como reto los más pequeños. No obstante eso, tenemos digamos que una buena escuela en el negocio de leasing habitacional, y pues hablo porque ahora somos Itaú, pero en el caso nuestro, Hellman tenía una participación súper importante en este negocio, tan es así que hoy somos un competidor que está pegado a los 3 líderes, somos el cuarto en el tema de leasing. Así de que la tendencia debe ser creciente en leasing, porque eso también nos garantiza que la cartera no se vaya a otra entidad. Ese es el gran reto. En leasing es un poco más difícil que el cliente venda su cartera, se traslade a otra entidad, porque pues está allí el tema de esa fidelidad, el tema de que el contrato está a nombre del banco. Esto le genera un poco más de tropiezo administrativo personal al cliente. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, eso es un poco la instancia. Y en temas de subsidio, yo sí siento que aún tenemos que un poco aprender y explorar el tema de ofertarle leasing a una vivienda VIP, por ejemplo, y creo que falta seguir trabajando en esto. De hecho, Camilo, que es el presidente en la Junta Sectorial, siempre nos pone en una situación de cómo debemos estar en línea, obviamente con los lineamientos del gobierno, pero también cómo ir caminando de una manera cautelosa frente a esto. Ok, mil gracias y mil gracias por ese respaldo permanente a las iniciativas del gobierno. Ahora demos paso pues a las
preguntas dándole las gracias a nuestros panelistas, a las preguntas que ustedes puedan tener a cualquiera de los tres panelistas aquí presentes. Gracias. Aló. Por favor, dices a cuál de los tres panelistas, obviamente, con la posibilidad de que cualquiera de ellos de pronto quiera agregar algo, pero pues… No, no es independiente, o sea, cualquiera puede… solamente dos inquietudes. La primera es, ¿qué pasa si una persona que opta por ese beneficio, por esa modalidad, no incumple los pagos, ¿cierto? Y entendido que no es propietario, entre comillas, de ese inmueble? Si lo incumple, entonces pierde todo lo que ha abonado. ¿Cómo es el procedimiento en esa parte del incumplimiento? Es la primera. Y la segunda, en el tema que mencionaba en la parte tributaria, manifestaba que una de las ventajas es que no hace parte de su patrimonio y por lo tanto pues no está sujeto a una serie de impuestos. Pero sí me quedan inquietudes al final del día cuando esa persona ya va a escriturar ese inmueble, o sea, ya pagó, se lo asigna, y entonces esa persona decide venderlo. Por lo tanto, el valor que tiene, como nunca saben incorporar en el patrimonio, y él lo vende, va a generar una utilidad súper gigantesca, lo cual le va a llevar a que se le vuelva renta líquida agradable y va a pagar sobre un valor muy grande porque no tiene nada en el patrimonio, su patrimonio es cero. Y entonces su utilidad es gigantesca. Entonces, esa parte, ¿cómo desde el punto de vista de ustedes también a esa persona que está interesada en esa modalidad, pues le dicen, mire, el efecto también es porque una cosa es que yo lo tenga dentro de mi patrimonio y por lo tanto mi utilidad pues se va a ver disminuida porque mi costo fiscal es muy bajo. Pero como no tengo nada, pero yo sí he hecho una serie de pagos, es más, me puede generar diferencias patrimoniales, entonces ¿cuál es el efecto? ¿Cómo ustedes miran ese efecto al final del día de esa persona que ya toma la propiedad o lo vende sin necesidad de hacer escritura, pero genera una utilidad grande en esa materia? Bueno, la primera sugerencia que hacemos en el proceso de asesoría es que el cliente al final del año incorpore los intereses pagados dentro de su declaración de renta. Cuando se ejerce en el mes 240, depende del plazo que cada quien haya tomado, la opción de compra, el cliente se va a evitar el tema de la ganancia ocasional. Si va a transferir el inmueble a una persona porque dice no quiero ejercer la opción de compra en este momento, se la voy a vender a otra persona, ¿sí? Esos temas de impuestos están distribuidos en una promesa de compra-venta en donde cada uno asume el pago de lo propio de acuerdo a la transacción que se está haciendo. Por eso, si una persona durante la vida del crédito no incorporó el pago de los intereses a su tema tributario, pues efectivamente le va a aparecer una ganancia ocasional y le va a aparecer un valor, pensemos en aquellos inmuebles que son de 1.500 millones, de 2.000 millones de pesos y va a entrar a su flujo de caja este monto, pues tiene que pagar efectivamente los impuestos pertinentes en ese momento porque durante la vida del contrato de leasing no llevó a cabo el tema tributario como debería ser. ¿Qué hacemos nosotros comercialmente? Porque es que esto es un tema importantísimo para un cliente. Pues decirle al cliente, es importante que usted siempre se asesore con su contable, con su asesor tributario, y al final del periodo de cada año para que sepa cómo incorporar a su declaración de renta. Por eso hablaba de la renta líquida, qué pasó durante este año para que usted pueda evitar que le aparezca esta ganancia ocasional. Es eso básicamente. Y pues nosotros digamos que en una red de oficinas como en los bancos, un asesor comercial no tiene digamos que todo el bagaje, por eso la primera directriz que damos es asesórese con un contable, con la persona que lleva a cabo su declaración de renta. Creo que no sé si quedó la otra pregunta. Cerrada, y la otra es la de… La persona que viene abonando. Vende. Y no, digamos, yo no sé si logré entender la pregunta. Es una persona que viene pagando cánones y en un momento dado no ejerce la opción de compra. ¿Qué pasa con todo esto que sí, ya… sí, esa parte faltó. Entiendo que esa es la pregunta, ¿cierto? Sí, ¿qué pasa? En la ley de vivienda… O que incumplió el pago, o sea, dejó de pagar y entonces ya no tengo más, pierde todo lo que abono. No, la ley de vivienda dice, existe un parágrafo efectivamente que anota que lo que se hace, el banco hace es, de la entidad financiera es liquidar todos los cánones, revisar cuánto el cliente dio de cuota inicial
O sea, se debe hacer un cruce del balance de los pagos durante el periodo que el cliente llevó a cabo pues la vigencia y además la fecha en que decide pues no estar o entra en mora. En ese momento el banco toma el total pagado, resta, pues ese es un tema muy, digamos que muy de la norma, estamos todos alineados a la norma y si existe un espacio para reintegrarle valores al cliente sobre esas diferencias, el cliente tiene derecho a recibirlos. Eso lo dice la ley de vivienda. Ahora sí. Sí, ¿Tienes creo que algo sí. para anotar, Ángela? Sí, No sé. está. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? A ver, nomás para entender esa parte que comentabas. Imagínate que el cliente ya no puede pagar y tiene pagos vencidos, se hace un avalúo de la propiedad contra la deuda del bien y si está a favor o en contra, se le bonifica al cliente. Y si está en contra, imagínate que refinanciaste todo. Pues sí, el cliente, es que hay varios estatus. Ahí pierde el banco y le Ahí financiaste vale. todo. Sí. Imagínate que la casa no le dio mantenimiento, no pagó los servicios, no pagó los impuestos, ahí el banco pierde. Voy a contar algo, una anécdota que leí en una revista de otro país y es que efectivamente, cuando un cliente entra en ese estatus, primero moroso, segundo debiendo impuestos, debiendo administración, ¿sí? Y pues obviamente que casi que la liquidación queda en contra del cliente. Se hace un acuerdo de pago, ¿sí? Y el cliente debe saldar la totalidad. Pero ¿qué pasa? Las garantías hipotecarias o de vivienda suelen ser más altas que el valor de la deuda. Por eso es que en el tema de habernos incorporado en la ley, el porcentaje de financiación no supera ni el 70 ni el 80. La garantía vale 1.000 millones y yo presté 700, el cliente ha pagado 200 y con toda la liquidación de esos pendientes que tiene el cliente, contra la garantía debe quedar, digamos que ras con ras, así se dice aquí. Ok, y la otra pregunta es el tiempo de ejecución. Un cliente incumple y no me salgo de la casa. ¿Cuánto tiempo se tarda el banco En ejecutar. aquí en Colombia en desalojar, llevar a cabo el juicio ejecutivo mercantil? ¿El cliente tiene posibilidades de defenderse o es inmediata la ejecución y en X tiempo lo puede recuperar? Camilo decía que de alrededor de 2 años y medio, pero ¿quieres tú? Sí, para una operación de leasing el promedio está en 2,5 años en la recuperación, digamos, del activo. En un crédito hipotecario alrededor de 5 años. Ok, gracias. ¿Las más preguntas? Bueno, entonces agradecemos muchísimo a nuestros panelistas. Queda, digamos, mucho por decir y mucho por hacer. Nosotros estamos convencidos de que esta herramienta del leasing es una herramienta definitiva en el tema de financiación de vivienda. En el gobierno nos interesa mucho los nichos que veo que les preocupan a los bancos comerciales, pero creemos que de un inteligente manejo de riesgo podemos aproximarnos a estos nichos en donde al menos el Fondo Nacional del Ahorro se ha percatado de que tiene muy buen comportamiento de pago, de suerte que no siempre los de mayores ingresos son los que pagan bien, al contrario, nosotros hemos podido vislumbrar en el Fondo Nacional del Ahorro que la base de la pirámide paga excelentemente bien. En todo caso, mil gracias, muy amables. Yo creo que un aplauso para los panelistas, muy amables por todo.